Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en A Corazón Abierto. Yo soy Carolina Lozúa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es una entrevista que me tuvo en la orilla de la silla, que me tuvo con ganas de llorar, que me tuvo impresionada. Es Marina Marroquí. Ella es educadora social, especialista en violencia de género y autora de Eso no es amor, 30 retos para trabajar en la igualdad. Pero más que esto, ella es una sobreviviente de una relación con un maltratador. Es una mujer, aunque ella dice que no, es muy valiente, que su testimonio da un pie para poder apoyar, para poder entender, para poder llamar a una acción, no solamente a víctimas o a mujeres que estén pasando por eso, sino a todas las demás que somos parte de esta sociedad, todos los que formamos parte de esta sociedad, los que pudiéramos ayudar, pudiéramos hacer algo, hombres y mujeres. Un episodio fuerte, un episodio que me gustaría que todo el mundo escuchara con la mente abierta, pero sobre todo con el corazón abierto. Sin más, los dejo con Marina Marroquí. Hola, soy Carolina Lozúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Marina, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de conocerte, de escucharte a corazón abierto, darnos de tu tiempo. Sé que vienes por poquitos días, vienes al Congreso de Ingenium y pues bueno, entonces te agradezco muchísimo, de verdad me siento muy honrada de conocerte y de que estés aquí. Gracias a ti por invitarme, es un placer. Marina, quiero que nos cuentes tú, que tú nos digas quién es Marina Marroquí, un poco de tu historia, qué pasó en tu vida que te hace ahora estar hoy para dar una conferencia mañana en el Congreso de Ingenium. Pues bueno, soy educadora social, soy especialista en violencia de género, autora de Eso no es amor, pero yo creo que lo que me caracteriza más es que por desgracia aprendí la práctica antes que la teoría. Yo me especialicé en violencia de género para entender por qué yo y por qué a mí. Yo sufrí maltrato de los 15 a los 19 años. Y bueno, la verdad es que me humilló, me pegó, me quemó, me violó, me estranguló y me intentó matar 2 veces. Y aún así tardé 5 años en decir la palabra maltrato en voz alta. Yo no podía identificar que eso me hubiera podido pasar a mí, aunque mi familia me sacó de allí en el último momento. Él ya había llamado diciendo que ese día me mataba, pero que él se suicidaba, pero ese día me mataba antes. Y bueno, lo negué e hice, yo creo que lo que hacemos, por desgracia, la inmensa mayoría de mujeres. Decimos muchas veces que no ha sido para tanto, que seguro que no es tan grave, lo guardamos como todo dentro con 1000 cerrojos, intentamos seguir viviendo. Salí de ahí con 19 años, me tiré casi 1 año encerrada llorando, queriendo morirme, para que te voy a engañar, y después salí con 20 exigiéndome hacer todo lo que se supone que tiene que hacer una chica de 20 años. Volví a tener amigos, volví a estudiar, volví a salir, volví a tener pareja. Cuando empecé a estudiar ya estudios superiores en la universidad, fue cuando me di cuenta, me fui a 400 kilómetros de mi casa para poder pasear por la calle sin tener que tener tanta tensión, ¿no? Siempre mirando a tus espaldas, siempre cada vez que pasa un modelo de su coche leer la matrícula. Pero es que no se puede huir del maltrato. O sea, me di cuenta que el dolor dentro pudre y que por mucho que yo ya me hubiera negado 1 y 1000 veces que eso no me hubiera podido pasar a mí y que seguro que el maltrato es algo peor que lo que yo había vivido, cada vez que en clase tocaban el tema solo tenía ganas de llorar y me tenía que ir corriendo. Entonces decidí buscar respuestas, porque todas las preguntas que me hacía es ¿por qué a mí? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué todos lo vieron antes que yo? ¿Por qué le perdonaba? O sea, ya no cómo le perdonaba a él.
Yo creo que lo que más me ha costado ha sido perdonarme a mí. ¿Cómo te perdonas que te viole, abra la puerta del coche, te tire en un polígono abandonado? Y hostia, es que con un móvil en el bolso yo me sentaba sin llamar a nadie, segura de que había sido un cabreo y que enseguida se le pasaría y volvería. O sea, ¿cómo recuperar tu dignidad después de eso? Yo creo que es el proceso más duro. Entonces, cuando alcé la voz y puse nombre, no a estas escalas que lo hago ahora, como estaremos mañana casi con 2.000 personas, solo a otra chica que también lo había sufrido, y luego a otra, y luego a otra, como entrevistas súper íntimas para intentar buscar estas respuestas, todo acababa igual. Parece que nos haya maltratado él mismo. Mismos desprecios, mismas miradas, mismos insultos. Y decía, claro, entonces me empecé a preguntar cómo puede pasarnos a todas y sentirnos tan solas. Y decidí, sobre todo, alzar la voz, empezar con esos talleres que tengo en la adolescencia, empezar a que a lo mejor ni mi familia lo entendía, ni la sociedad lo entendía, porque yo no lo había contado. Porque al final las víctimas primero no entendemos lo que pasa. Y cuando empezamos a entenderlo y vemos lo duro que es, pues yo no cuento. O sea, posiblemente tú después de este podcast sepas más de lo que he vivido que mi madre y mi padre. Porque ese nombre en mi casa no se ha vuelto a pronunciar. Entonces, claro, al final te das cuenta que protegemos a todo el mundo por encima de nosotras. No lo contemos para que nuestra familia no se sienta mal, no lo contamos. Yo recuerdo que cuando estuve embarazada casi dejo de trabajar y dejo de hacer lo que hago porque dije, ¿cuántos vídeos hay de cómo me maltratan? Una hija no ve eso, ¿no? Y me di cuenta que el problema es que el silencio solo encubre al maltratador, ha sido su impunidad durante siglos. Y que si no hablamos y contamos de verdad el infierno de vivir el maltrato, la sociedad nunca va a entendernos para ayudarnos como tiene que ayudarnos. Y básicamente, pues me he alargado mucho, pero eso es Marina Marroquí. No, pero gracias por abrirte y por abrir tu corazón de verdad. Pues me dejaste sin palabras, ahora sí que, y eso es difícil para mí. Yo quiero saber algo, Marina, ahorita tú dices que tú no te habías dado cuenta. En esos momentos que tú dijiste que te tiraban del carro, que te violaban, ¿qué sentías? O sea, ¿qué pensabas? Me quiero imaginar a lo mejor que en cierto nivel de conciencia sabías que no estaba bien. ¿Qué pasaba por tu cabeza para tú no darte cuenta? Sí, yo creo que hay una mini Marina, yo creo que tenemos una mini dentro que siempre te dice, algo falla, esto da igual que lo perdones 1000 veces, no puede ser. Pero claro, yo era muy lista a los 15 años. O sea, aún así, aún teniendo 15 años, que ya lo de... A mí me llamaban la revolucionaria en el instituto. Hacía todas las manifestaciones. En mi familia siempre lo hemos dicho. Los telediarios, las noticias no se hablaban, se discutían. Todo era como grandes problemas filosóficos, ¿no? Si hubiera venido y hubiera dicho, hola, me llamo Pepe, y me hubiera dado una hostia, no hubiera salido con él. O sea, cuando llega a ese nivel de pegarte o de dejarte tirada donde quiera, es que ha llegado a tal nivel de poder, te ha anulado psicológicamente de tal manera que te ha destruido, ya no tienes herramientas para salir. Y yo creo que es el proceso que cuesta más de entender, en el que la violencia física, que parece que es la única que le importe al mundo, puede nunca llegar a aparecer. La violencia física es un fallo en el modus operandi del maltratador. Se expone a dejarte esas marcas por las que la sociedad te pueda ayudar y ni el juez más machista pueda negar que eso es cierto. Pero siempre y cuando no deje ese ojo morado, la impunidad es prácticamente absoluta. Bueno, y estoy hablando de la visión de España, lo siento, porque aquí ni con el ojo morado, ni con nada. O sea, estoy hablando aún desde la visión de la justicia española, que tiene muchas carencias, pero después de estudiar la realidad de México, creo que es el camino, por lo menos. Y entonces esa violencia psicológica, ese no vales para nada, eres una mierda, todo lo haces mal, ese... Sobre todo también creo que la gran invisible, que es la violencia sexual, que a través de esas humillaciones, esos desprecios, te va haciendo cada vez más pequeña y al final acabas desarrollando lo que se denomina síndrome de mujer maltratada.
Es un conjunto de secuelas en las que realmente no solo que te destruya tu autoestima y tu dignidad, sino que limita muchísimo incluso tu toma de decisiones, tu tolerancia a la frustración, tu toma de decisiones, tus habilidades sociales, incluso comunicativas para poder contarlo. O sea, yo, la que hacía manifestaciones a los 15 y la que hoy te está hablando a los... no lo voy a decir. Eres más chiquita que yo, te lo aseguro. Cuando salí de esa relación, recuerdo que al año conseguí salir de casa y fui a un comercio a comprar comida y vagué durante casi una hora. Y cuando se acercaron para preguntarme ¿te podemos ayudar?, no pude contestar y me fui llorando. Esa es a la Marina que dejó. Eso es lo que me impedía coger el teléfono. Al final te mete en un bucle en el que parece al principio que perdonas cosas muy insignificantes y vas perdonando y más, y cuando más poder tiene él sobre ti, menos herramientas tienes tú y más enterrada. Yo, cuando se lo intento aplicar a la adolescencia, es como si me hubiera estado metiendo en una cueva en el que yo miraba atrás y yo veía luz. O sea, yo me puedo ir de aquí cuando quiera. Y daba un paso más. Y yo miraba y decía, yo me puedo ir aquí cuando quiera. Pero de repente di un paso y todo se volvió oscuro y ya no pude salir. Pero cuando dices eso, que tú veías en ese momento, y lo quiero hacer para entenderlo y para que la gente a lo mejor que está viviendo esto lo pueda entender. Tú decías, yo miraba para atrás y decía, me puedo salir cuando yo quiera. ¿No te quería salir? ¿Sabes qué pasa? Que tantos años después puedo decir mi maltratador y mi violador, pero en aquel momento era mi novio. Era la persona a la que quería, era la persona a la que me había enamorado a los 15 años. Muchas mujeres es su marido, el padre de sus hijos. Y posiblemente el momento más duro de todo este proceso no fue ninguna paliza y no fue ninguna hostia. Fue el momento muchos años después en las que dije la palabra maltratador en voz alta, en la que de repente me di cuenta de que no fue sin querer, de que daba igual las horas. Es que él a veces que tiraba horas y horas llorando, suplicando de rodillas, pidiendo perdón. Si la persona a la que quieres está 6 horas llorando de rodillas, jurándote que lo siente y que jamás lo volverá a hacer, ¿cómo vas a creer que eso es mentira? Uh-huh. Después de encontrarme a tantas mujeres que han vivido por lo mismo, creo que solo tenemos una cosa en común. Mira, ni clase social, ni nivel de inteligencia, de autoestima. Creo que el único factor en común de todas las mujeres que han sido maltratadas es que son buenas personas. Que son buenas personas y el maltratador utiliza esa bondad y esa capacidad de perdón para aprovecharse e ir destruyéndolas. Entonces, creo que dentro te pone una venda en la que el amor, la felicidad y vuestra relación es lo que él te cuenta y dejas de ver la realidad. O sea, tú quieres creer que es la persona... El síndrome de mujer maltratada se parece mucho al síndrome de Estocolmo, okay, que es en el que cómo te puedes enamorar de alguien que te secuestra o protegerlo o no querer que vaya a la cárcel. Y tiene una respuesta muy parecida. Cuando tú piensas que te van a secuestrar, piensas que lo hace en un zulo, te violan con pan y agua, ¿no? Y un nivel de violencia extremo. Pero ¿y si te secuestran en un piso y hay un sofá y una tele y te pregunta qué quieres de comer o de cenar y te dice que no te va a hacer daño, pero que lo que el gobierno va a pagar por tu secuestro va a conseguir que sus hijas pequeñas salgan de la prostitución, que las han explotado y secuestrado sexualmente? Claro, de repente el estereotipo que tú tenías de lo que era un secuestro no se corresponde. Eso es lo que pasa con el maltrato. Cuando creemos que es un maltratador, creemos que es un violento, que está todo el día pegándote. Y no es verdad. Mira, nadie hasta el día de hoy, y me han querido muy bien, me ha dicho tantas veces te quiero. El problema es que si algo he querido aprender de aquello es que ahora mido a la gente por lo que hace y no por lo que dice. Porque hablar es gratis, prometer que nunca lo volverá a hacer es gratis. Pero es muy duro darte cuenta de que te has enamorado de una mala persona. De que la persona a la que tú has querido, por la que lo has dejado todo y por la que has perdido lo que eres, es un monstruo. Es que es lo que te iba a decir ahorita, como que a veces nos imaginamos eso. O sea, tú te imaginas que vas a ver a un molestador y va a tener cara de criminal, feo, desasiado, con el hacha en la mano, ¿verdad? Y no es así. O sea, es el de al lado, puede ser tu hermano, que te lo está haciendo alguien más,
me explico, tu novio, y puede empezar después de mucho tiempo, ¿o no? Sí y no. O sea, lo visible puede empezar desde hace mucho tiempo. Un maltratador no es un violento que pueda tener una etiqueta. Es un manipulador, un chantajista y un victimista profesional. Juega muchísimo con la pena. O sea, es mucho más efectivo llorar y pedir perdón y que vuelva con él y le perdone antes que seguir con la agresión, ¿no? Claro. Cuando a ti te pega, esa venda se cae un poquito. O sea, esa línea de si te pega no te quiere sí que está puesta. Pero si todo es mucho más sutil, es mucho más difícil de verlo. ¿Y pasa esto también al revés, de mujeres a hombres, o no tanto? Es diferente. ¿Qué sabes al tema? Eso, bueno, ya ahora en España es un gran tema, pero ¿sabes qué pasa? Que no es exactamente igual, porque un maltratador se aprovecha del sistema. Cuando él decía, venga, cuéntalo, que es tu palabra contra la mía, sabía perfectamente que estamos en una sociedad en la que su palabra vale más. Al final esa estructura en la que aprendemos de forma diferente puede pasar, digamos que hay una escalada de violencia, ¿vale? O sea, empieza con la manipulación, con el chantaje, con controlar dónde vas o a quién vas, empezar a prohibirte cosas. Entonces puede ser que se dé al contrario, que haya ese desequilibrio de poder, que una mujer a un hombre le acose y le diga que no vaya con los amigos y que vuelva a casa y que enseguida al terminar el trabajo le avise corriendo y que eso le genere ansiedad y estrés al hombre. Sí, por supuesto que sí. Yo hasta la fecha he ayudado a superar el maltrato como a unos 175 mujeres de forma directa y a 5 hombres. Pero he visto varias diferencias. La primera es que a mí me cuesta de media entre 1 año y 1 año y medio pasar un programa de superación a una mujer. O sea, digamos que reparar el daño al máximo posible. Claro. Ningún hombre ha tardado más de 3 meses. En el momento que le explicas cómo ha sido el proceso, cómo hacer el proceso de separación o incluso pedir la custodia de sus hijos, no tiene ningún problema, ninguna vergüenza social, no tiene ningún problema a la hora de volver a tener otra pareja, de confiar, porque ellos nunca han tenido miedo a que le violen por la noche. Ellos nunca han tenido miedo a que les maten. O sea, al final, digamos que si hay 4 grandes escalas dentro del maltrato, cuando una mujer lo ejerce nunca pasa de la primera escala. Okay. Entonces, las secuelas que deja no son comparables. Sí, como que a lo mejor pueden manipular, pero ya llevarlo a otras escalas ya... No son comparables. No son comparables, exacto. O sea, necesitan ayuda, necesitan romper esa relación, pero esa presión, esa vergüenza, esa culpa, esa indefensión y esa violencia no la sufren. Entonces, yo cuando me lo comparan digo, bueno, es que el 4% de los hombres también sufre cáncer de mama. Sí, pero nadie me ha increpado ni me ha amenazado de muerte porque el color de cáncer de mama sea rosa o porque en los anuncios de cáncer de mama siempre haya mujeres. O sea, cuando esa pregunta sale, tenemos que revisarnos por qué sale. ¿Por qué estamos tan poniendo el foco en eso? En la mujer, claro. Porque al final es un problema que es un problema estructural. El maltratador maltrata, pero el machismo lo permite. Crea la coartada perfecta para que el maltratador pueda justificar todos sus actos. Porque si yo no hubiera escuchado 1000 veces que los celos son una apuesta de amor y que si tiene celos alguien es que tiene mucho miedo a perderte, pues a lo mejor la primera vez que me hizo una gran bronca, un gran cabreo, por una escena de celos, yo ahí hubiera podido romper y me hubiera ido. Me quiere un chorro, ¿verdad? No, y sobre todo de chiquitas. Sí, y es más fácil de perdonar, claro, porque lo justifica y su justificación tiene como una lógica macabra, pero al final acaba teniendo una lógica, que junto con la manipulación que hace acaba construyendo ese teatro del que hablábamos. Entonces, puede pasar, pero no creo ni que sea comparable ni que sea justo compararlo, claro, para las mujeres. ¿Cómo describirías tú esta narrativa que nos hemos venido contando de lo que es el amor desde chiquitas? Que yo sé que tenemos que empezar como a entenderlo y a cambiarlo. Primero me gustaría que me platicaras cómo lo ves tú, o sea, ¿qué ha sido este proceso para tú entenderlo, volteando para atrás y decir, es que esta era la narrativa? Yo creo que no nos enseñan a querer, nos enseñan a aguantar. Cuando yo con ese taller, con ese monólogo a adolescentes, empiezo por el principio, ¿no? Mi historia es el último tramo, y cuando empiezas con estos mitos del amor romántico, que aunque parezca algo
¿no? Muy abstracto, lo impregna todo, cada canción que escuchas, cada película que ves, ¿no? Posiblemente diga algunas frases hechas que no sean aquí en México, pero en España, ¿no? Como que los que se pelean se desean, los polos opuestos se atraen, Claro. Quien bien te quiere te hará llorar, el amor vale la pena, ¿y por qué no vale la alegría? Porque quien bien te quiere no te hace reír, porque todas las frases hechas, que se supone que nos enseñan a aprender lo que es el amor, no están basados en lo que es el amor realmente. No están basados en la libertad, en sentirte bien contigo misma, en compartir, en ser feliz, en que te rías todo el tiempo. No, están basados en realidad en el sufrimiento. ¿No? Cuando a mí mucha gente me ha recriminado después, pero ¿tú por qué perdonabas? ¿Tú para qué perdonas? A mí mis padres me habían enseñado que era de buenas personas perdonar. Y que si alguien te pide perdón, ¿tú perdonas? Eso lo hacemos desde pequeños. ¿Te ha pedido perdón? Ya está, perdónalo. Pero fíjate qué raro, porque sin embargo es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos. Y no nos enseñan que hay una línea del perdón. Y que si tú perdonas algo que es imperdonable, el precio que pagas es tu dignidad. Y cuando pasas esa línea roja, estás perdida. Por eso después perdonas grandes cosas, porque has pasado esa línea. Y cuando ya te destruyen por dentro, eres una marioneta en sus manos. Pero no perdonas, más bien lo permites. Yo pienso, ¿no? Como que el perdón te dejas tumbada de esta situación, que más bien es como una, ¿qué será? Resignación, un dejarte, más que un perdón. Pero eso sobre todo al final, en las Sí. últimas etapas del maltrato. Sí, al principio. Al principio lo perdonas ilusionada y con toda tu energía para que vuelva a ser como al principio. Claro. ¿no? Con la esperanza de ya no lo va a volver a hacer. En el Congreso lo que tengo dos ponencias, una va a ser mucha más vivencial, pero sobre todo en la de por la tarde voy a explicar todos estos procesos, cómo consiguen meterte en esa espiral en la que, claro, digamos que es como ese iceberg que ponemos tanto. Toda la sociedad lo que ve de la violencia machista es el último piquito, pero no entiende todo lo que hay debajo. ¿Qué es lo que hay debajo? Mira, lo que hace el maltratador al principio, bueno, el ciclo de la violencia, que es el ciclo de la violencia que se describió en el 1979 ya por Leonor Walker, que es una psicóloga estadounidense, la más experta a nivel mundial en violencia. Lo hizo precisamente para entender cómo un maltratador atrapa a su víctima dentro de esa relación. Y digamos que tiene 3 fases, ¿vale? La primera, yo como la ignorancia es muy atrevida, el año pasado publiqué como una variable, como un añadido a esa teoría, pero la voy a explicar tal cual ella. Tiene 3 fases, la de acumulación de tensión, la del estallido de violencia y la de la luna de miel. Entonces la acumulación de tensión pasa muy inadvertida para la víctima, pero es como la gran fase en la que va destruyendo tu autoestima. Son esas pequeñas broncas, esos defectos que te marcan, ¿no? Es que hablas tan fuerte que siempre me dejas en ridículo, es que no te has dado cuenta de cómo todo el mundo se estaba riendo de ti y tú has seguido como si nada. Son estas pequeñas cosas muy imperceptibles, pero que te van haciendo cada vez más pequeña. Luego llega la fase de estallido de violencia, de agresión, que no es la bronca padre, pero es, al principio no es la paliza, pero es ese cabreo monumental. Te tira hora y media insultándote, llamándote puta porque has sonreído de las palomitas en el cine. ¿Qué pasa? Que en la fase anterior ya te ha puesto tantos defectos que en esta ya te crees que eres culpable. Pero luego llega la fase de luna de miel, en la que él es cariñoso, tiene muchos detalles, te jura que nunca lo volverá a hacer, te pide perdón, tiene grandes gestos románticos, viajes, cenas, peluches, flores. Y hay una etapa entera de calma, no es un momento, es una etapa en la que tú vuelves a confiar en el que vuelves a ser feliz. Pero esto sucede, o sea, está comprobado que sucede con todos, Marina. Sí. Es como un modus es operandi. Exacto, es el modus operandi de los maltratadores. Yo he hecho, mi variable tiene 2 cositas. La primera es que yo creo que la primera fase de ese modus operandi no es la acumulación de tensión, es la luna de miel. Sí, porque claro. Es imposible no enamorarte de un maltratador. En los primeros meses se disfrazan del hombre que quieras. O sea, los primeros meses de una relación de maltrato suelen ser como una película romántica, súper idílico. Además es un hombre que enseguida se enamora profundamente de ti, lleva un mes contigo y quiere tener 7 hijos y eres el amor de su vida. O sea, es como todo sobrecompensado.
¿Qué pasa? Que está generando ese teatro. Está la víctima durante las primeras etapas del maltrato, que es cuando el maltratador aprovecha para ir haciéndote más pequeña, ella vuelve creyendo que vais a volver a ser igual de felices que al principio. Claro, entonces por eso primero está luna de miel, porque es a lo que quiere regresar. Exacto, lo que no entiendes es que el teatro y la mentira, lo que más duele es darte cuenta que la mentira era al principio. Sí, claro. Y después llega pues la fase de acumulación de tensión, la fase de estallido de violencia, y justo después de la fase de estallido de violencia está el fallo en el modus operandi casi perfecto del maltratador. Lo hemos llamado momento help, porque es el único momento en el que esa venda perfecta de la manipulación y chantaje constante se cae un poquito. Después de una gran bronca o de una agresión, es cuando la víctima, es cuando esa mini Marina te dice, ostras, saca una bandera que aquí hay algo que no está bien. Se lo dices a las amigas o se lo cuentas a alguien, o es el único momento en el que pides ayuda profesional o interpones una denuncia en la policía. Es el único momento en el que la víctima es consciente de que está en una relación que no es buena, porque el resto está luchando por amor, cree que está en una relación normal. O sea, a mí siempre me habían dicho que todas las parejas se pelean. Claro. Que en el amor no todo es perfecto. ¿Y no es verdad eso? Claro, pero no es lo mismo. Yo tenía mis padres han estado casados 35 años o 40. Y yo nunca les había visto discutir. Es esa generación de padres que a toda costa intentaron no discutir delante de sus hijos. Se meten al closet a discutir. Claro. No, nunca les vi discutir, pero a la vez, yo nunca les vi discutir, pero a la vez me decían que todas las parejas discuten. Entonces, dentro de ese teatro, él me decía que discutíamos como todas las parejas. Ya te entendí. Okay. Entonces, claro, por eso es tan importante. Todas las parejas hay desacuerdos. Sí, pero de por niveles. Supuesto, claro, hay desacuerdos. Y yo después he tenido relaciones súper largas y yo con mi marido no estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero nadie me ha acorralado a una esquina llamándome hija de puta, te voy a arruinar la vida, como te vayas, te mato. Nadie me ha mirado con esa cara de lobo de que te deja helada y que sabes que si te mueves te va a pegar. Te va a hacer algo. Marina, estos, ¿cómo le llaman? ¿Niveles o estas ¿cómo le llamas? Escalada de violencia. Esta escalada de violencia. ¿Hay maltratadores que se quedan en la primera de la otra psicóloga, no la tuya, en la de, ¿cómo se llama? ¿Detención? ¿Cómo dijiste? Sí, en la acumulación. No, el ciclo siempre se da. O sea, siempre da vueltas. Además, la primera vuelta, imaginamos, empieza una relación. La primera vuelta a todo el ciclo, a las 3 fases, puede tardar entre 1 año y 1 año y medio en dar la vuelta, ¿vale? Pero después, conforme el maltratador va ganando poder y control sobre la víctima, va pasando más tiempo y la víctima va teniendo menos oportunidad, se va haciendo más pequeña, va a poder ir cada vez más rápido dentro. Mira, para que te hagas una idea, a mí al final de la relación ni siquiera me hacía falta estar presente para que esa diera toda la vuelta. Yo dejaba el móvil, el celular en un sitio. Cariño, nos vamos a cenar esta noche, ¿por qué no me contestas? Si te he visto en línea, eres una hija de puta, te vas a enterar. Y después, ay, perdón, que he tenido un problema en el trabajo y me he cabreado, te recojo y nos vamos a cenar, cariño. Había dado toda la vuelta y yo no había tenido que hacer nada. Sí que es cierto que cuando hablamos de escalada de violencia, un maltratador no estanca, siempre tiene que subir otro escalón. Eso es lo que quería saber, ok, ya. Siempre tiene que subir otro escalón. Cuando tú ya, al principio le dejé 1 mes entero porque me había llamado puta en una discusión. Al final me lo decía continuamente. Y el maltratador necesita el poder y el control. Entonces, cuando ya eso lo tiene normalizado, tiene que subir otro escalón. Eso no significa que llegue la violencia física, porque como digo, un maltratador eficaz de libro nunca le hace falta pegarte. Claro. O sea, te anula psicológicamente, sexualmente y te aísla socialmente tan bien que es que te mira y tú sabes que ya tienes que callarte. O sea, ¿cuándo llega la violencia física? En 2 momentos. El primero, que te ha anulado y aislado tan bien que sabe que ya no te puedes ir. Que ya no tienes opción. Pero el segundo, que es cuando más se da, es cuando no te comportas como él prevé que tendrías que comportarte con el maltrato que te ha ejercido, con la manipulación que te ha hecho. Tiene que someterte de alguna manera. Cuando él cree que lo desafías. Mira, puede anular tu autoestima, tu dignidad, pero hay algo que nunca puede anular, que es tu instinto de supervivencia. Venimos de los animales. Siempre hay un punto en el que dices,
no puedo más. O yo salí al final porque ya estaba tan rota que me daba igual que me matase. De verdad me daba igual. O sea, yo ya sabía que lo iba a hacer. Entonces, cuando ya lo pierdes todo, hay un momento que no sabes de dónde sacas la poca dignidad que te queda y dices que no. Y cuando sigues en ese no y dices que no y sales y dices, mira, si me matas, me matas, pero yo me voy. Ahí es cuando él ejerce la violencia sin ninguna impunidad. Es su as en la manga, es su última estrategia. No hay maltratadores que asesinan y maltratadores que no, ¿eh? O sea, no hay una clase de maltratadores más peligrosos. No. Sí. Todos los maltratadores pueden asesinar a su víctima si se da ese estallido de violencia y tienen acceso a ella. O sea, si la víctima dice no, o el no absoluto, que es, por ejemplo, poner una denuncia o contárselo al entorno, las leyes de España, por ejemplo, lo que han hecho para proteger eso es que desde el momento que la víctima pone la denuncia hasta que el juicio termina nunca pasan más de 72 horas. Y en el momento que ponen la denuncia detienen al agresor y está en un calabozo hasta que vea al juez al día siguiente. ¿Por qué? Para evitar que pueda acercarse a la víctima. Claro. Porque hay maltratadores que han asesinado sin nunca haber dado un guantazo, sin nunca haber pegado una paliza. Pero claro, manipular a un ser humano, anularte y destruirte, es un trabajo de artesanos. Las mujeres no somos tontas ni débiles ni nos... Sí. Claro, tiene mucho trabajo detrás durante muchos años ir moldeando a la víctima que tú quieres. Un maltratador no va a permitir tan fácil que te vayas después de tanto trabajo hecho. Y cuando ve que te vas a ir, que da igual las horas que llore, da igual lo que prometas y da igual lo que hagas, que esa venda ya se ha caído, ahí es cuando te va a matar sin que le importe nada. Esta parte del maltratador, ¿de dónde crees que viene? O sea, ¿es un trastorno? ¿Es la pregunta del millón a lo mejor? Sí. ¿Se nace o se hace? Exacto, o sea, se nace o se hace. Por ejemplo, ahorita que decías que puede llegar a matarte, no sé, yo pensaba que había hombres que te podían golpear y quedarse en golpear toda la vida. No. Mira, en España que sí que contabilizamos desde 2004 los asesinatos Este año es el primero que hemos empezado a contabilizar legal el ministerio, ¿no? El gobierno, los feminicidios, pero antes llevábamos ya muchos años contabilizando los asesinatos dentro de la pareja, ¿no? De violencia de género. Para que te hagas una idea, una de cada 4 mujeres que asesinan tienen más de 70 años. O sea, toda una vida de golpes, toda una vida de aguantar, toda una vida de creer que cambiará, toda una vida... Antes de morir se matan, aunque sea de viejos. O sea, es esa... Y tener esas cifras es importante, porque cuando ves eso, son parejas que han estado toda la vida maltratando. Y que antes de morirse dicen, no, tú te vienes conmigo. O sea, ni siquiera le van a dejar los pocos años de libertad que le vayan a quedar. Si se muere él. Entonces nace o se hace. Yo creo que estas sociedades lo permiten. Lo construyen. ¿A qué te refieres? Lo construyen... yo creo que nunca podremos... Luchamos por la igualdad, pero es que nunca podremos alcanzarla mientras sigamos educando a niños y niñas de forma diferente, tan opuesta. ¿Cómo vamos a conseguir nunca la igualdad si juegan a juguetes diferentes, ven películas diferentes, videojuegos diferentes, música diferente, películas diferentes? ¿Crees de verdad que cuando 16, 17 o 18 años lleguen adultos van a ser personas iguales? El hilo conductor de todo lo que educa a un hombre son básicamente 2, la competitividad y la agresividad. O sea, cada juego al que juegan hasta los más pequeños tiene que ser competitivo. Es el que marca más goles, el que corre más rápido. Las chicas juegan a muchos juegos colaborativos en los que no gana nadie. Ellos no. Y estamos en una sociedad y en una cultura que premia la agresividad de forma instantánea. O sea, ellos para salvar el mundo matan y destruyen muchas ciudades en cada película. ¿Sí? Ellos, cuando yo en el monólogo de Eso no es amor, que llega, pues cuando yo llego a ellos cuando tienen de 12 a 15 años. Y yo les intento explicar cómo nos van educando tan diferente, en cómo nos educan a nosotras y cómo a ellos. Y hay un momento en el que yo pongo los videojuegos y lo que se escucha en un teatro es ¡guau!, ¿no? De repente dicen, esto sí que me interesa, que estabas con las princesas Disney y no me interesaba nada, ¿no? Y cuando yo les pregunto, ¿quién juega al Grand Theft Auto? El GTA, ¿no? Que es como un juego... Sí. Muy agresivo. Y todos levantan la mano.
¿no? Y de repente alguna chica también la levanta así como muy, muy alto, ¿no? Como Sí, yo era adolescente y jugaba al fútbol, ¿sabes? Entonces yo era como más. Y cuando les digo, bueno, ¿y quién me explica cómo es el modo libre y putas del GTA? Y de repente se ríen y me miran, ¿pero tú cómo sabes que eso existe? Hasta las chicas que sí juegan al GTA se miran como diciendo, yo no sé lo que es. Entonces, eso es una parte del juego que se llama modo libre y putas o modo diversión, en la que hay una mujer prostituida en la calle, tú la violas, le pagas, le pegas una paliza, la matas y le quitas el dinero y eso te da vida extra. Eso aumenta de nivel. Y a partir de ahí empiezan a ver pornografía a partir de 8 a 10 años. Sádica, violenta, en la que solo ven... ¿La estadística es esa a partir de los 10 años? A partir de los 8. Save the Children en España ha hecho un estudio buenísimo que se llama Desinformación, Adolescencia, Pornografía y Educación Sexual, en la que en los 8 años tienen los primeros contactos. A los 10 ya empiezan a tener acceso y saben cómo buscarla, y a los 12 lo consumen de forma habitual. El sadismo. Yo cuando les digo, bueno, vuestros padres también veían porno, no lo habéis inventado vosotros, pero es que el porno de vuestros padres era butanero o fontanero toca la puerta, yo no tengo para pagar, tiroriro, tiroriro. Los vídeos más vistos año tras año son violaciones múltiples, padre abusa de su hija mientras duerme, mira qué lección le doy a mi madrastra, mira cómo viola a mi hermanastra porque ha llegado borracha. O sea, no somos conscientes de la pornografía que consumen los chavales de 13, 14 y 15 años. Sí, que ya no es ni siquiera pornografía, ya es sadismo. Otra cosa. Es sadismo. Sí. Y yo por eso creo que es muy urgente alzar la voz muy rápido, porque de los 8 a los 12 años se está construyendo, primero el deseo, la construcción del deseo sexual. O sea, en esa etapa el deseo, como las ganas de desear es innato, pero el qué deseas... Claro. Es una construcción social. Entonces, irrumpe ahí, justo a esa edad, para decirte lo que tienes que desear. Y tienes que desear ver cómo pegan a mujeres. Pero es que en esa etapa se está desarrollando la empatía. La empatía es lo que nos otorga en la categoría humana, ¿no? Poder sufrir, poder que te duela el dolor ajeno, que te duela lo que los demás sufren. Irrumpe en ese momento y, claro, la principal consecuencia de tener exposición a violencia extrema durante el desarrollo de la empatía es que no deja que la desarrollen. Entonces, cuando llega la pornografía, que el 88% de todos los vídeos porno tienen violencia física explícita contra las mujeres, no solo te dice que no te tiene que doler ver a una mujer sufrir, llorar, y estamos hablando de descuartizarla, estamos hablando de apuñalarla, estamos hablando de niveles de violencia, de asesinarla. No solo que no te tiene que molestar ni que doler, te está diciendo que te tiene que gustar, que te tiene que excitar. Y eso es un peligro, porque cuando se impide la empatía tan focalizada, ¿no? Porque esos mismos chicos pueden tener empatía de ver cómo les duele que atropellan un perro. Claro, claro. Pero, sin embargo, se ríen cuando una mujer cuenta que la han violado. ¿Por qué? Porque ha entrado en ese... Por eso es muy importante ver cómo nos educan. Porque, por supuesto, muchísimos hombres que se educan en la misma sociedad no ejercen esa violencia. Sí, claro, hay hombres que son buenos. Sí, muchísimos, por suerte, menos mal. Menos mal. Pero sí que son hombres que necesitan el poder y el control. Y estamos en una sociedad que lo permite. Es que hay que fijarse en un instituto. El más agresivo es el más popular. Sí. Es que a mí me encantó una vez cómo lo explicó una psicóloga de Estados Unidos, que decía, ser líder no es lo mismo que ser poderoso. Entonces son poderosos, tienen poder sobre ti, pero eso no es ser un buen líder, ¿no? O sea, esta parte... Y yo sí creo que a lo mejor, digo, nuestro cerebro funciona un poco diferente como mujer y hombre, pero hay unos derechos que son humanos que no se nos enseña así. Sí, como esta parte de decir, bueno, a lo mejor yo de chiquita, por instinto, a lo mejor voy a agarrar una muñeca, pero también puedo agarrar un carrito, ¿no? Y como es esta parte donde no respetamos ni una cosa ni la otra, no sé cómo explicarte, como dices tú, vienen diciéndonos, ok, sí vas a ser diferente, pero vas a ser diferente así. Vas a ejercer esta agresión, no es que tú puedas aprender más rápido las matemáticas o que tú te desarrolles antes que el otro, ¿no? Como esta parte, pero humanamente somos iguales. Siento que lo hemos venido separando, de decir, el hombre es esto y la mujer es esto. Yo creo que esos roles de género y ese estereotipo es la gran baza del machismo. Creo que es su gran poder.
educarnos de forma tan diferente y tan opuesta que acabamos sin conocernos. Y que nos eduquen diferente nos convierte en personas diferentes y nos genera... Mira, hay un momento del taller con los chavales que es muy gráfico. Hay un anuncio muy famoso de Dolce & Gabbana en la que hay una mujer tumbada en el suelo y 5 hombres alrededor mientras uno está encima, ¿no? ¿Así hay un anuncio? Sí, además es un anuncio muy clásico, mucho antes de las manadas, ¿eh? Okay. O sea, el anuncio creo que tiene ya como 15 o 12 años. Y cuando yo pongo ese anuncio y le digo, bueno, ¿qué veis aquí? Mientras más de 100.000 chicos y chicas, mientras ellas dicen están abusando de ella o la están violando, ellos dicen que es una orgía y se ríen. O sea, ante una misma imagen tan gráfica, en la que ella tiene las piernas levantadas como queriendo irse, está muy seria y tiene los ojos cerrados en la imagen de la foto, que ni siquiera se sabe si está consciente. O sea, ya ahí, en esa misma imagen, mientras ellas ven un abuso, ellos ven una fiesta. Y creo que eso es muy característico de qué estamos construyendo. Porque, bueno, en España ha habido un antes y un después, que fue la violación de San Fermín, la violación de Pamplona en 2016, en la que 5 chicos abusaron de una chica, violaron a una chica de 18 años en un portal. Y bueno, fue muy, muy llamativo porque al final la justicia dijo que eso no era una violación, que era un abuso, porque no llevaba armas, ¿no? Como que 5 hombres no te intimidaban más que un cuchillo. Entonces, ¿qué pasa? Que fue un caso muy fuerte en España porque todas las mujeres salieron a la calle. Todas las mujeres dijeron, hermana, yo sí te creo, y que aquí estaba tu manada, ¿no? Que estábamos... Entonces fue un caso en el que para el feminismo de España marcó el poner encima de la mesa la violencia sexual y poner... Y que ahora mismo el deseo de muchos chicos sea que juntarse 5 para abusar de una chica por la calle y que se haya repetido más de 300 veces en España desde ese día, yo creo que lo que deja claro es que muchos chicos están aprendiendo eso del porno y va a ser muy difícil, muy difícil. Es que ya ni se ve como porno, Marina. O sea, las canciones que escuchan, todo, ya ni siquiera ahorita la definición de porno es muy diferente a lo que era antes. Claro, es que no lo podemos llamar igual. Por eso cuando yo hago mucha formación a familias y les explico cómo construir una educación afectivo-sexual sana, pero es que yo les tengo que enseñar qué es eso que ven sus hijos, porque al final la adolescencia es hermética. O sea, los adultos no sabemos... Somos los últimos en enterarnos a veces. Sí, y hay una brecha generacional muy peligrosa, porque nos creemos jóvenes, tenemos móviles, tenemos Instagram, pero tú no sabes que cuando tú le das Instagram a tu hija, hay 15 señores que le envían unas fotos de sus penes todas las semanas. Porque como a ti eso no te pasa. Claro, no te lo imaginas. Y que ese bombardeo es así y que le dicen de quedar para tener sexo a chicas de 13 años, señores que no les conocen de nada y utilizan las redes sociales para, al final, tener una impunidad absoluta. Y la normalización es muy bestia. Yo creo que empezamos a condenar la violencia sexual en las calles, pero cada vez la aceptamos más, la violencia sexual dentro de las relaciones. Porque cuando yo cuento mi historia, a mí hay chicas de 14 años y 13 que me dicen, pero Marina, ¿cómo te va a violar si era tu novio? O... bueno, tampoco, si él está todo motivado y él le apetece, pues a ti tampoco te cuesta tanto quedarte quieta y que pase pronto. O sea, como cuando tú destapas esa violencia de género y cuando destapas la violencia sexual, que cada vez estamos normalizando más, pero mira 50 sombras de Grey, mira 365, no hace falta ver porno, es que mientras ellos ven porno en la que nos asesinan y torturan, nosotras estamos viendo 365 en el que nos secuestran y al final nos acabamos enamorando. O sea, es... Claro, es una de, ¿cómo dices? Un síndrome de Estocolmo. Es una bomba de relojería. Claro, es una bomba de relojería. Pero es lo que tú dices, es... El porno se aprovecha del sistema. Hay muchísimas canciones. Cuando yo le pongo música a los chavales, digo, es que yo no les tengo que poner reggaetón. No me hace falta. Porque yo le puedo poner Marc Anthony, le puedo poner Vanessa Martino, le puedo poner La Quinta Estación, en Qué bonitos, por ser tu mujer sería capaz de morir en tu cama. Claro, ¿y cuántas canciones escuchamos nosotras? Así, en lo de yo lo doy todo por amor. Porque el amor... A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué sí es el amor? ¿Qué sí es el amor? Yo creo que el amor es primero tú quererte un 10 y encontrar una persona con la que te acabes queriendo un 11.
Yo creo que el amor tiene que partir de algo que no parte, que es construir una autoestima y un amor propio a las mujeres. Yo creo que desde el primer momento que te ponen una muñeca, dejas de acordarte de ti para cuidar a otra persona, y eso pasa muy, muy pronto. Entonces, la gran revolución del amor pasará por empezar a querernos bien a nosotras, que es un trabajo difícil, porque entonces te das cuenta de lo que mereces, y entonces te das cuenta de que no te eligen y tú estás y eres súper afortunada de gustarle a ese chico, sino que yo sé lo que valgo y a partir de ahí hago una lista de todo lo que quiero, y a partir de aquí no me conformo con menos, y entonces pocos capullos se van a poder colar. Pero aún así el amor te hace libre, el amor saca la mejor versión de ti misma, el amor es alguien con el que hablas tantas horas que de repente miras el reloj y aparece un minuto y han pasado horas, en el que dices, es que a tu lado me voy a hacer viejo enseguida. El amor es esa persona que te empuja a conseguir cada uno de tus sueños. Yo creo que el amor es ser feliz. Cuando estás en una relación sana lo sabes. Cuando estás en una relación en la que puedes decir todo lo que quieras, en la que puedes gastar la primera broma que te salga por la cabeza, en la que puedes decir, toma mi hija de 3 años que me voy a México 4 días, claro. y solo es una sonrisa, por favor, disfrútalo mucho, ni siquiera hace falta que madrugues para mandar un WhatsApp. Y yo me venga tan tranquila diciendo, joder, es que mi hija está exactamente igual que conmigo, no tengo que preguntarle, la has recogido del cole, te has acordado del almuerzo, no, es solo disfrutar y llevarle regalitos. Yo creo que cuando tienes paz, estás tranquila y ves a esa persona llegar y lo único que sientes es una sonrisa y no nervios por nada de alrededor, yo creo que estamos tan acostumbradas a las malas relaciones que tenemos que pasar muchas hasta encontrar la buena, y no debería ser así. Sí, porque lo que nos enseñan es que el amor necesita. Y entonces se vuelve como esta parte de estoy contigo porque te necesito. Y realmente, si fuera un amor libre, como tú dices, en el que tú te quieres y caben los dos, porque también es una parte donde la otra persona también se puede querer, ¿no? Esta parte donde tienen la libertad los dos, no es porque necesitas, es porque quieres estar ahí. Claro, yo objetivamente no necesito a mi marido. Sí, claro, es a lo que me refiero. No lo necesito, tengo mi profesión, tengo mi vida, me quiero mucho, me encanta estar conmigo, pero es que mi vida con él, él en mi vida es mucho más bonita. Sí, claro. Y a partir de ahí podemos construir algo juntos que posiblemente puede no ser eterno, pero que tiene que ser feliz mientras sea eterno. Y creo que es algo que hay que romper, ¿no? Estos amores de toda la vida, eternos, en los que antes de romper me destruyo, ¿no? Yo creo que ese es un gran fallo, porque podemos querer muchas veces, porque en el momento que sabes que vas a ser para siempre ya no lo cuidas igual. Yo creo que un amor para siempre se cuida cada día y piensas que se puede acabar mañana. Y creo que hay muchos hombres que cada vez más ven la diferencia de una mujer que tiene que estar contigo a una mujer que quiere estar contigo, que es libre, que es feliz, que comparte a tu lado. O sea, cuando un hombre ve de verdad lo que es compartir su vida con una mujer que se expresa y que te da su felicidad y que te quiere y que te desea, no le vale ni una sirvienta ni una puta en la cama. No le vale una mujer que cuida de sus hijos y está a su lado, que muchos hombres están acostumbrados a eso. Claro. Dicen, yo tengo que tener mi ocio para divertirme, mis amigos para hablar de tal, pero de repente si tuvieras una mujer libre a tu lado, que te quiere por lo que eres y no por esta sociedad y que está a tu lado porque desea estarlo, ve que aparte de tus aficiones también está ella que te divierte, que aparte de tus amigos también está ella que lo puedes contar todo. Y creo que es importante construir el amor a partir de eso. Miren, yo me casé hace poco, en febrero, y nuestra inscripción en el anillo de bodas fue una frase que nos acompaña durante toda la relación, que es, ¿será que no te encuentro, que te escojo? Y yo creo que es importante porque no es el destino que nos cruza y es algo que... No, es que me encanta como eres, es que quiero tenerte en mi vida, es que nos elegimos. Claro. Y creo que por ahí pasa el amor de verdad. Ay, me encantó esa frase. Es de una canción de Rafa Pons, ¿eh? Bueno, una cantante pues sí, que me gusta mucho. No te encuentro, yo te elijo, está muy buena. Y Marina, dinos cómo una víctima pudiera pedir ayuda. ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué les dirías tú a las personas, a las mujeres que están viviendo esto que tú viviste para que puedan pedir ayuda? Yo sé que México y España es diferente, pero creo que a lo mejor puede haber una manera de todas poder pedir ayuda. Yo creo que ahora mismo
es muy difícil porque la sociedad es que yo creo que la sociedad es muy cruel con las víctimas de violencia, porque al final les pedimos que lo identifiquen solas, que se den cuenta solas, que alcen la voz solas, que lo cuenten, que pidan ayuda, que pasen todo el proceso. Y es como que la responsabilidad es suya cuando dentro de esa relación eres la última persona en darte cuenta. O sea, por eso que la sociedad y el entorno tenga herramientas para identificarlo muy pronto y poder sacar a la víctima antes de que corra un gran peligro o tenga secuelas más graves, sería el paso idílico. Pero es cierto que no estamos en esta sociedad. Entonces creo que romper la culpa y la vergüenza, romper con la vergüenza y la culpa y saber que a mí me ha costado muchos años de terapia darme cuenta que lo único que hice mal fue enamorarme a los 15 años, como hace todo el mundo. O sea, que no dependía de mí enamorarme de una mala persona. Y alzar la voz e intentar contárselo, aunque solo sea una persona a la que confíes mucho, e intentar sobre todo buscar ayuda profesional. Esto no se supera sola porque tienes muchas preguntas y ninguna respuesta. Esto se supera con ayuda psicológica. Sí, claro, pero el problema también es la gente que no tiene a lo mejor los medios económicos de buscar ayuda. Y tiene que, por eso creo que las instituciones se deberían hacer cargo y sobre todo profesionales muy cualificados y especializados en la violencia. Pero creo que tener claro que aunque lo cuentes a alguien y te cuestione, te culpe o te repregunte o no... O te culpa hasta desde el mejor de los cariños, ¿no? ¿Cómo te ha podido pasar a ti? O cómo con lo fuerte que eres no lo pareces y tú ya te vuelvas a hacer pequeña otra vez. Sé que estamos en una sociedad que por cada persona que te culpa hay 100 personas que quieren ayudarte. Y hay muchas ocasiones que lo cuentas la primera vez y tienes una respuesta que no es la que... y ya guardas silencio y piensas que nadie te va a entender. O ni siquiera lo cuentas porque tu amiga ha hecho un chiste o ha ridiculizado a otra que lo ha sufrido y tú ya, pues ¿para qué? Yo creo que al final alzar la voz y contarlo y ser conscientes y darle la gravedad que tiene es muy grave. Esto deja mucho daño y mucho dolor y que tienes y que te mereces curarlo. Creo que es el camino, sobre todo romper la vergüenza, romper el silencio y tocar todas las puertas que haga falta hasta que encuentres la ayuda que necesitas y si no, unirnos y exigir a las instituciones que se aseguren la ayuda que necesitan las víctimas para superarlo. Yo creo que es un trabajo de todos, ahorita pensando, es en parte la víctima de hablar, pero en parte también nosotros que estamos de afuera, como dices tú, ayudar, porque muchas veces la víctima es la última que se da cuenta y es la última que tiene el poder de salirse de ahí, ¿no? Y no juzgar es difícil. Sí. Es difícil. Yo, mira, gracias a mi familia salí y tengo la suerte de que no todo el mundo tiene la familia que yo tengo, pero después también hubo frases que dolieron, como a mí me daban muchísimos ataques de ansiedad. Yo tenía un nivel de ansiedad, o sea, yo te digo que más de 2-3 veces por semana acababa desmayándome y me tenía que pinchar Valium. O sea, eran muy, muy graves. Y llegó una frase que dijo, es que ya no sabes cómo llamar la atención. Híjole. O que tu padre te mire y te diga, es que yo no te eduqué para esto. O sea, y esa frase se graba en fuego más que todas las que te ayudaron y es injusto porque luego pensé, es que yo te estoy pidiendo que me entiendas un 100% y no te he contado ni un 10%. Y es un proceso que también me ha costado mucho a mí trabajar, pero en ese momento esa frase hace que te hundas tan dentro. Claro. Entonces, no culpar, no juzgar. Gran parte de la conferencia de la tarde fue de eso, ¿no? De cómo identificarlo y cómo ayudar. Y hay veces que qué no hacer, ¿no? Consejos para momentos de emergencia, o sea, qué frases no decir también es importante, sobre todo porque el maltratador le ha anulado tanto, le ha dicho que nadie la va a creer, que todo el mundo se va a reír de ella, que la van a cuestionar, que está loca, que va a decir... Es que la víctima se siente culpable, o sea, también piensa que tiene un poco, ¿verdad? Es tanto lo que se meten en tu mente y esos comentarios refuerzan. Digamos que el maltratador te manipula y te prepara para que tú digas, no, fue mi culpa. Claro, que ante esos comentarios ya no confíes en nadie. Exacto. Y luego cuesta mucho. ¿Por qué no se lo conté a mi familia? Pues con qué cara iba yo a decirle que él, por ejemplo, me había dejado marcado más de 15 veces sus manos en mis cuellos mientras me estrangulaba, si era yo la que al día siguiente me ponía pañuelos para que no se viera. Si tú eres la principal marioneta de ese teatro, romper ese teatro después es muy difícil.
Por eso es tan importante. Y en muchas ocasiones, cuando la familia sabe un poco, también tiene que entender que la víctima, que su hija no es que no se lo cuente porque no confía en ellos, sino porque teme defraudarlos, porque no quiere decepcionarlos, porque no quiere añadir dolor, porque yo he podido superar cada violación que me han hecho, pero yo sé que si le describiera una de esas de violación a mis padres o a mi madre, digo mi madre porque mi padre ya falleció, pero si lo hubiera descrito, ellos jamás hubieran borrado esa imagen, que en muchas ocasiones es casi por protección. Y si tú sabes un poco, y eres su madre y su padre, y sabes un poco, a lo mejor que puedes hacer es crear un entorno de cariño, de cuidado, y buscar a un profesional en la que pueda volcar todo ese dolor para que no tenga ni que contártelo a ti, ni que guardárselo a ella. Me encantó. Gracias por compartir esto. Creo que es de mucha utilidad, tanto para personas que están pasando por eso, como para personas que podemos ayudar. Fíjate que te quiero contar ahorita que ya platicamos de esto que estamos platicando, de este pánico con los hombres, ¿verdad? Porque también ya se vuelve una generalización, como todo mundo puede ser un maltratador y como este pánico que mi hijo no vaya a caer en esto. Y también platicando con mi hija, un día me decía, es que yo me puedo vestir, nadie me tiene el derecho a tocarme, yo me puedo vestir como yo quiera. Y entonces yo le decía, ok, tú tienes el derecho a vestirte como tú quieras. No es que mi hija quería salir, sino estábamos en este pleito del feminismo, ¿no? Y le decía, sí te entiendo y tú te puedes vestir como tú quieras, pero te tienes que cuidar ahorita porque ahorita la cosa está que arde y porque sí hay maltratadores afuera. Entonces es como, yo le decía, es como esta parte que el peatón tiene el paso, pero el carro te atropella. Entonces sí entiendo el punto de la mujer de decir yo tengo que ser libre de... Pero no puedes dejar de cuidarte y decir, me visto como yo quiero y si me pasa algo voy... No, cuídate, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Claro, eso es un poco... El feminismo avanza y la cuarta ola del feminismo creo que está ahí en todo el mundo y es maravilloso que Latinoamérica y España se hayan dado la mano de esta manera tan increíble. Pero el machismo siempre encuentra la manera de adelantar por la izquierda, siempre encuentra la manera de aprovecharse de esos avances. Y el problema es que ahora muchas chicas se quieren vestir y enseñar, ¿no? Y porque el machismo le ha dicho que eres libre y estás empoderada por hacer eso. Pero claro, es que tú no te vistes para ti, te vistes para el machismo. Y antes de la libertad y el empoderamiento pasa por una construcción mucho más profunda y por un aprendizaje en la infancia y un desarrollo mucho más evolutivo que este. Al final, claro que eres libre de vestirte como quieras, pero ¿te estás vistiendo como realmente quieres? ¿O como quieres para esas sonrisas, para esa mirada, para gustar, para agradar? Porque el machismo te ha enseñado y tu autoestima se ha construido en base a lo guapa que eres. Y se ha olvidado de todos los otros valores que tienes, de lo inteligente, de lo divertida, porque en eso nadie nos refuerza. Tú ves a una niña desde pequeña y es que bonita, qué guapa y qué dulce. ¿A quién beneficia que yo sea guapa dulce? Pues a ti que me estás mirando. Yo con no tener espejos en mi casa voy bien. O sea, no se basa en tu valía, sino en el valor que esta sociedad te da. Entonces creo que es importante romper con esto. Por supuesto que eres una mujer libre de vestirse como quieras, pero enseñar más cuerpo te hace más libre y te hace mejor a ti. Yo creo que cuando el beneficiario directo son los hombres, sigue siendo en base al machismo y no al feminismo. Hay un libro buenísimo de Ana de Miguel, una filósofa española, que se llama El mito de la libre elección, que hace este recorrido de una manera súper natural y maravillosa de cómo al final las mujeres por libre elección no elegimos tantas cosas como creemos. Wow. Está como impresionante, pero es cierto. O sea, esta parte de decir, yo me visto como yo quiera, pero ¿para quién te estás vistiendo? O sea, como esta parte de realmente es libre, estás pensando en cómo irías más cómoda o cómo te vas a ver mejor. Deja tú, también para los hombres, para tus amigas. Es una competencia también entre las mismas mujeres. Y nos pasa de adultas. Quiero decir, yo cuando voy un día sin maquillar y me dice, es que estás enferma, claro, de repente digo, no, es que es mi cara, ¿vale? Claro, o sea, es que yo soy así. Pero sin embargo, porque ese refuerzo positivo que se construye desde la autoestima es tan fuerte que al final es muy difícil. No es que ya no quieras ser guapa, sino lo fea que te sientes cuando no juegas a ese juego.
O sea, no es solo por agradar. Y es un juego de poder, como dices tú, de decir, yo me he visto como yo quiera, pero y como dices tú, es parte del machismo de decir, te están poniendo ahí. Porque es decir, yo tengo que demostrar, pero como dices tú, te estás vistiendo por quién y para qué, para demostrar qué. Claro, porque cuando el machismo te da la valía por cómo te vistes o por lo que entras en el juego de esa masculinidad o de ese gustar o de ese comportarte así o de ese twerking y bailar reggaetón, claro, cuando te valoran por eso y tu valor es ese, es muy difícil no entrar a ese juego. Porque totalmente. Claro, es que somos seres sociables, es que tú quieres encajar, es que tú quieres tener amigos y amigas, es que tú quieres... Si todas tus amigas se visten de una manera, es muy difícil. Es que ir a contracorriente. Sí, es muy difícil. Por eso yo creo que tantas mujeres descubrimos el feminismo a una edad ya más avanzada. Ninguna mujer es feminista a los 15. ¿Por qué? Porque entrar en esta sociedad requiere pasar por la cultura que domina, que es el machismo. ¿Y cuándo descubrimos el feminismo? Pues a los 20, 25, 30, 40, cuando ya o te han menospreciado tanto en el trabajo, o te han perseguido tantas veces por la calle, o te han humillado, despreciado, o en el peor de los casos violado y maltratado, que dices, hostia, no puede ser. No puede ser. Y te sientes culpable de todos y de repente empiezas a leer y a descubrir libros y dices, ¿cómo puede ser que un cuarto propio de Virginia Woolf de hace 120 años describa pensamientos exactos míos de 2022? Y yo creo que ahí es cuando las mujeres encontramos esa tabla en medio del mar y nos agarramos e intentamos deconstruirnos. Por eso decía que todos y todas somos machistas, y yo siempre he entendido el feminismo aquí, ¿no? Como poner el microscopio y empezar a analizar todo lo que no me parece justo de cómo nos han educado, intentar sacarlo para al final ser mejor persona. O sea, no solo para hacer una sociedad mejor, ni la utopía que creemos. O sea, sé perfectamente que no voy a acabar con la violencia de género ni con el machismo por mucho que trabaje, pero sí sé que quiero ser la mejor persona que pueda ser. Y yo creo que encontrar y sanar de las dos partes, ¿no? Para ir encontrando siempre un punto en común y crecer los dos, o sea, juntos, ¿verdad? De la mano, como esta brecha que estamos separando cada vez uno en contra del otro, donde por supuesto que hay mucho más víctimas mujeres. Y también es complicado para algunos hombres, por lo mismo de esta situación donde el hombre es así y la mujer es así. Entonces, creo que el hablarlo, el entenderlo, no nada más las víctimas, todas las personas, inclusive es un tema que yo digo, tenemos que sentar a los hombres en la mesa, es un tema que se tiene que hablar también con los hombres y mujeres juntos, porque si lo platicamos entre pura mujer... Exacto, no, pero yo creo que, por ejemplo, mira, en España en los últimos años, de 2007, que hubo un movimiento muy fuerte, después 2016, estábamos como llegando mucho a ese punto, o sea, eran los hombres los que habían dado un paso al frente. Y yo creo que, mira, la mejor estrategia del machismo a nivel macro y micro siempre es la misma. La mejor defensa es un buen ataque. Siempre. Da igual que estés en una casa solo con un hombre o en una sociedad entera. El machismo siempre tiene una respuesta muy exagerada para inocularte el miedo y que nunca quieras reaccionar. Y ahora España está viviendo esa parte. En España ha entrado una ultraderecha que niega la violencia de género, que niega que las mujeres nos maltraten, que niega, o sea, que vuelve a posicionar que quiere los hombres como antes, ¿no? Que estos hombres nuevos que son dulces, tiernos y cariñosos no son hombres de verdad. O sea, discursos de hace 80 años que están calando mucho y que hay chavales de 13 años que están cogiendo ese discurso en España a un ritmo, no te puedes imaginarlo rápido, para todo el trabajo que había hecho desde hace 20 años de forma intensiva. Por eso es tan importante no perder el foco nunca. Yo creo que ahí, de verdad, vio el gran temor, justo lo que dices, cuando esa brecha se iba haciendo más pequeña y hombres y mujeres nos íbamos acercando a ser iguales, es cuando ha habido un grupo, una parte de España que ha dicho que no está dispuesta. Y esa parte hoy tiene muchos hombres en el Congreso. Wow. Pues tendremos que seguir. Tendrás tú que seguir dando pláticas y yo unirme, y tendremos que seguir pues luchando para que... Yo haciendo amigos para cuando vuelva. Totalmente. Dime una cosa, ¿cómo podemos... Yo como mamá de 3 hombres, ¿okay? Las mamás que tenemos hombres, ¿qué tenemos que hacer para que podamos educar a hombres que no vayan a terminar siendo un maltratador, ¿no? Como esta parte, ¿cuáles son los focos rojos? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué tenemos que poner? Yo creo que la salud mental en hombres es
pues igual o muy importante, porque ahí es donde vas a hacer el quiebre. O sea, también es importante, por supuesto, que tú tienes que ayudar a las víctimas y salvar, pero también tenemos que recuperar al victimizador para poder romper con eso. Para que no se construya, para que que se no convierta se construya, en eso. Exactamente. O sea, creo que es nuestro gran reto. Exacto. Y sí, ya no estar recogiendo víctimas, estar aún haciendo así, menos victimarios. Claro, y aún así el machismo, creo que el machismo les educa para no dejarles ser felices. Hay una palabra con la que el machismo educa a los hombres que me parece de una crueldad absoluta, que es la del fracaso. No puedes fracasar, claro. No puedes ser un fracasado. ¿Cuántos hombres se pasan la vida luchando contra esa palabra? No puedes fracasar. Pero luego te das cuenta de que esa educación diferenciada, hay muchas cosas de la socialización femenina, de cómo nos educan a las chicas, que son necesarias para ser feliz. Las habilidades sociales, la comunicativa, la tolerancia, la frustración, ¿no? Esa inteligencia emocional, esa empatía, ese desarrollo, los cuidados. Vamos a ver, es que ¿cuántos delitos cometen las mujeres y cuántos los hombres? ¿Cuántas agresiones? O sea, estamos socializadas. Los cuidados no son cosa de mujeres, pero son necesarios para el desarrollo de una sociedad. Los cuidados son cosa de seres humanos. Claro. Entonces, educar en estos cuidados, en esa tolerancia a la frustración, hay veces decirle que no. Nos cuesta mucho menos decirle que no a un chico que a una chica. En el monólogo como un experimento social en directo que le digo, bueno, ¿cuántos chicos de aquí tienen una PlayStation? Todos menos 2 o 3 que prefieren un ordenador porque son más todos. ¿Cuántas chicas de aquí tienen una PlayStation? Levantan la mano como mucho un 30% de las chicas que hay. Pero cuando le digo, no las bajéis, ¿cuántas chicas de aquí le han regalado la PlayStation a ellas? No es ni de su hermano ni de su padre heredadas, es suya. Bajan prácticamente todas las manos. Con suerte se queda 1 o 2 manos de un auditorio de 800. Claro. ¿Por qué? Porque cuando una chica te pide una PlayStation te parece carísima, pero todos los chicos tienen que tener por derecho una PlayStation. Eso es un ejemplo absurdo, pero es que educamos a los chicos en que hay pocas cosas que se tengan un no como respuesta, en la que tengan que esperar, en la que son el centro de esto. Y luego yo creo que es muy importante la inteligencia emocional, la empatía, hacerles conscientes del dolor ajeno. Es como cuando también a los niños no los dejan jugar con muñecas y es una manera de también hacerlos cuidadores. O sea, tú quieres que sea un buen papá, tú quieres que te proteja, pero no puede ni siquiera entender cómo es desde chiquito el cuidar a alguien. Tiene que ser cuidado él. Yo creo que sí, los cuidados... juegos simbólicos, juegos son importantes también para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, yo creo que ese es un camino y luego, como decía, hacerles conscientes del dolor ajeno, hacerles conscientes que hay gente que sufre y que pueden ser o parte de la sociedad que ignora ese sufrimiento o parte del cambio. Y algo que hacemos poco es que cuando ya empieza en la adolescencia, que pues esa es una guarra o esa me ha dejado porque tal, o sale una noticia y hay un comentario, yo creo que es importante romper con eso. Es importante romper con todas son unas guarras, unas putas, claro. Cosas como que están muy normalizadas en la adolescencia y que empiecen a poner sentimientos detrás de las mujeres, porque lo que hace esta sociedad al final es cosificarlas. La mujer creo que es el mayor reclamo publicitario de la historia. La mujer y sus tetas sirven para venderlo todo. Y es la ley de la oferta-demanda. Claro, a más oferta... ¿Qué venden? Pues venden todo. A más oferta, menos valor. Si hay una mujer vendiéndome todo, la mujer no vale nada. Ah, claro, por supuesto. Y la mujer está ahí para que yo la coja. Sí, o sea, tú quieres meterte con una chava, pero cuando te cases quieres que nadie se haya metido con ella, ¿verdad? Es como esta parte que nadie haya... Entonces yo creo que la comunicación, la confianza, la comprensión, pero sobre todo hacer un espacio y educar en la autocrítica. O sea, educar que no pasa nada si te equivocas, que todos se equivocan, que es una evolución y que no tienes que ser un macho a los 13 años y qué hombre quieres ser. Yo creo que esa pregunta no se la hacemos. O sea, y hay un momento en el que dices, ¿tú cómo quieres ser? ¿Qué hombre quieres ser? Porque creo que estas nuevas masculinidades que están avanzando parten de esa pregunta en el momento que cogen a ese bebé y nunca han tenido un muñeco en brazos y de repente saben que no quieren ser el padre que tuvieron, y no porque fuera un mal padre, porque puede no serlo, sino porque no quiere ser un padre de parque y domingo, o no quiere ser ese padre que siempre ha estado ahí pero nunca le ha dicho te quiero, o se acuerdan de un abrazo o de la única vez en su vida que le han dicho estoy orgulloso de ti. Claro. ¿No? Esos momentos tan puntuales porque era un padre más distante.
Y yo creo que hay muchos hombres que de repente tienen un bebé. Mira, mi padre decía orgulloso al principio, cuando mi hermano, yo tengo un hermano y una hermana mayor, y mi hermano fue el primero en tener hijos y tuvo una hija, y le dijo, y lo vio cambiando un pañal desde pequeño, y dice, esto es lo que me perdí yo con esto de que se acabe el machismo. 3 hijos y no he cambiado ni un pañal he cambiado. Y lo decía como con orgullo. Sí, claro. Y de repente, como al año o los 2 años, cuando mi sobrina se caía y iba llorando a mi hermano, o estaba malita y decía, no, por favor, que se quede papá, de repente mi padre entendió lo que pasaba. Claro. Y dijo, es que a mí, mis hijas no me han hecho caso hasta que tenían 9 o 10 años. Siempre era su madre. Y de repente entendió lo que se había perdido. Porque él decía, claro, yo no era machista, yo era cómodo, a mí me gusta que me hagan las cosas. Y la comodidad es el pilar del machismo. No, y también siento que a veces, Marina, las mujeres, por la educación la que hemos tenido, también colaboramos en eso. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos hombres y una vez, no se me olvida, estábamos en casa de uno de ellos, todos, yo soy la más chiquita, todos con hijos, y estaban mis 2 hermanos hombres, uno cambiando y el otro dándole de comer a sus hijos, mientras las esposas estaban sentadas comiendo. Y la reacción era, son unos mandilones, sí. ¿Verdad? O sea, no es que padre, es, no puede ser tu esposa te domina, ¿verdad? Claro, tu esposa o de repente es la crítica manda. A la esposa de decir, y tú ahí sentada hablando tan tranquila con una copa de vino mientras él... Pero sí quieres que sean buenos papás. O sea, los vas a criticar por hacerlo, les vas a decir mandilones, pero sí quieres que sean buenos papás, ¿no? Como es esta parte donde tú también educas de una manera muy contradictoria. Claro, es que las mujeres no estamos libres de machismo. El machismo es la cultura que nos educa. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo ahorita que tengo 3 hombres y con todo lo que ha pasado de los feminicidios y todo, yo sí le digo, hablé con el de 12 y es algo que no me gusta, Marina, pero de verdad no sé cómo hacerlo. Le digo, mira, Alberto, ya sé que está chiquito. Tú entiéndeme esto. Si una mujer te dice que no, es no. Si una mujer te dice que no sé, es no sé. Es más, ahorita si te dice que sí, casi que con contrato. Porque ya se volvió tanto este pleito entre uno y otro que a mí me da pánico. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que es porque aún estamos negociando el sí o el no. Exacto. Estamos negociando el consentimiento y no entra el deseo. O sea, cuando a mí un chaval me pregunta lo mismo y yo después pongo una diapositiva de cómo sé si mi pareja me maltrata, pam, 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 y yo lo cuento y entonces hay chicos muy buenos que desde su buena me dicen, entonces, ¿yo cómo sé si estoy violando? Claro, porque si ellos hacen lo que han aprendido en el sexo viendo el porno, eso es una violación. Y porque sí se ha dado el caso también, o sea, que es una palabra contra la ley de que a lo mejor sí la violó, pero a lo mejor ella estaba borracha, pero a lo mejor ella dijo. Entonces, a mí eso es lo que yo no sé cómo manejarlo y cómo explicarlo. Claro, pero yo creo que al final el sexo se tiene que basar en lo que es deseo, disfrute y diversión. Y no se trata de que te diga, sí, quiero tener sexo contigo, pero luego estoy tan borracha que me quedo quieta. O sea, si no te miras, si no te besas, si no te acaricias, si no te tocas, si no te abrazas, si no juegas, si no se divierte, eso no es sexo, claro. Estás violando. O sea, vamos a romper, eso no es lo solo... que quería saber. Claro, no es solo, es que... Si está borracha no puede tener sexo, porque no puedes tener sexo igual que no puedes coger un coche, porque no estás en tus plenas facultades. Si no, y es cierto que es aprendido, porque cuántas películas Disney está ahí durmiendo, le da un beso, ella abre los ojos y se enamora. Yo tengo muchos chavales claro. que se han acostado con una chica que estaba muy borracha y al día siguiente han creído que iban a salir con ella, porque eso era consentido. No, o sea, quiero decir, claro, sí, ella claro. Se ha levantado queriendo irse y ducharse y llorar. O sea, creo que lo que hay que explicar es que el porno no te enseña lo que es sexo y no tienes ni idea lo que es sexo si tienes que preguntar si quieres. O sea, cuando de verdad deseas y miras y sonríes y te tocas y te acaricias o sea, no podemos negarle a esta nueva generación lo que es el buen sexo, no me fastidies. Claro, totalmente, pero es una parte de que si ella está borracha y ella empieza, tú te vas, claro. Corriendo. Y ¿verdad? Puede ser que quieras y te apetezca un montón y des 3 besos y cuando coges la cabeza en la cama te quedes groggy y durmiendo. Pues entonces paras, la abrazas, le besas o te vas o lo que te dé la gana. Y la mañana siguiente te seguirá deseando y tendréis muy buen sexo. Pero ahora en ese momento, pues da igual que sea ella que otra que una muñeca porque está game over. Entonces no tiene sentido. Yo creo que hay que empezar por estos discursos de en el sexo. El deseo tiene que ser mutuo y le tiene que apetecer. Y cuando una mujer desea, porque las mujeres deseamos, no lo que salen, deseamos y tocas y acaricias y besas y juegas, ese sexo es tan maravilloso que no te deberías conformar con menos. También creo que es un poco que cada vez son más chiquitas
y más chiquitos, las personas que empiezan a tener relaciones sexuales. Entonces también es como entre que no estás tú con tu cabeza, entre que no estás pensando claro, entre que piensas que es una cosa, porque la tele te lo dicen, que no estás madura, que también eso ha afectado un chorro a todo este tema. Afecta muchísimo, sobre todo porque el sexo es eso que está en todas partes, pero aún nadie habla. Aún no se da en las aulas, en las escuelas, cuesta muchísimo hablar en las familias. Claro. O sea, son temas que aún nos cuesta mucho. Sin embargo, ellos tienen un acceso y un bombardeo constante desde cada vez más temprano. Entonces, claro, se da esa bomba de relojería y es muy peligroso porque al final las primeras relaciones sexuales marcan y construyen mucho. Entonces, si las primeras relaciones sexuales se basan no en lo que estábamos hablando ahora, sino en lo que esas películas o esa pornografía te enseña... No le vas a decir a tus papás nunca. Claro, vas a construir una base sexual en base a la humillación, en base a denigrarte, en base a tener que hacer o permitir pues, prácticas que no te gustan solo porque es lo que tengo que hacer para gustar a ese chico o es lo que tengo que hacer para gustar a esa chica. Porque nadie te explicó lo que es, o sea, nadie te explicó, nadie te enseña y nadie te lleva de la mano. Nadie de la familia o de la familia, escuela, sí, me refiero claro. de los papás, o sea, de tu familia, vaya, de alguien mayor, totalmente. Claro, pero yo creo que el porno irrumpe a esa edad porque sí sabe que puede ser ese nicho, esa escuela. Y que... ¿Tú ves la pornografía como algo que es en mayoría? ¿Que es algo que está afectando a las masas, por así decirlo? O sea, que es algo que es como un determinante en la adolescencia. Totalmente a las masas. Tienen un acceso universal, gratuito, en el que les busca, no hace falta que vayan a buscarlo, sino que lo que te digo, a través del envío de fotos, del envío de vídeos, les encuentra desde una edad muy temprana. Entonces, digamos que es un detonante. La sociedad lo sexualiza todo, porque al final es muy difícil. Yo les digo a las familias, venga, vais a ser buenos, vais a intentar pasar un día sin ver una teta, sin ver a una mujer semidesnuda que te venda algo. Es prácticamente imposible. No, todo el mundo está por todas partes. Es prácticamente imposible. Entonces, primero tenemos que ver que es una sociedad sexualizada y tenemos que construir un sexo en base al cuerpo, a lo natural y a lo sano y no estigmatizarlo. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas, yo sé que da vergüenza y yo sé que cuesta y yo sé que son conversaciones muy incómodas, pero es que esto es como si aprendieran a conducir viendo Fast and Furious, a que no, a que tú no le pones 6 películas de Fast and Furious y le das un coche a tu hijo y le dices, venga, ya está. Pues el problema es que con el sexo hacemos eso. Sí, totalmente, porque es lo que ellos ven y lo que piensan y tienen razón, si tuvieran en la mente, si se pudiera explicar, si se pudiera educar, a lo mejor ni quisieran tener sexo tan chiquitos, ¿me explico? Pues posiblemente vean que es muy diferente. Al final ha cambiado mucho la construcción del deseo. O sea, por ejemplo, la construcción del deseo en nuestra edad pues pasaba desde esos 8 o 9 años, que era la misma edad que ellos que empezabas a ver a la persona que te gustaba, ¿no? Que te hacía así cosquillitas, que se lo decías a una amiga, ¿qué tal? Después pasaban unos meses para ver si le gustabas o no, se lo decías, os dabais la mano, quedabais fuera de clase, en esas citas tan románticas e íntimas que era en el mismo parque que todos los amigos, pero un banquito más allá. Claro. Después os dabais un pico, un beso así tal, después ya un beso, un morreo, un beso con lengua, después tocamientos. Y cuando tú ibas a tener sexo con penetración, que podía ser como el culmin, ¿no?, de la construcción del deseo, podías tener 15, 16. Desde esos 8 que empieza el deseo a aparecer, a esos 16 hay una evolución. La sexualidad era evolutiva, era una construcción del deseo que poco a poco ibas aprendiendo, descubriendo, imaginando, ¿no? El problema, otro de los grandes problemas de la pornografía es que irrumpe. Cuando empiezan a ver esas primeras cositas que ni tienes respuesta, ni sabes lo que es el sexo, ni te lo planteas, ni lo quieres, pero irrumpe a esa edad para destruir la construcción del deseo evolutivo. Los 15 y 16 se me hacen súper chiquitos, como quiera. 15 y 16, pues en España la edad media es que aquí es más. De iniciar las relaciones sexuales son 13. Sí. Bueno, yo me quiero imaginar por lo que yo veo y todo, es aquí es un poquito más. Pero pues, sí, pero bueno, todos vamos a lo mismo. 15, 16, 17, da igual. El problema es que, sí, ya no hay esos pasos en los que tú, antes de dar ese beso o antes de tener ese sexo, has visto cientos de vídeos con violaciones o te han enviado cientos de fotos con penes. Entonces, claro, se destruye la construcción del deseo. Y eso es muy peligroso porque construir tu deseo en base a este bombardeo sexual hace que no puedas descubrirlo.
y que quieras primero practicarlo antes. Claro. Porque si tú estás viendo eso a los 8, a los 10, a los 11 o a los 12, vamos, a los 14 sí, llegas tarde. Ya eres experto. Tienes una maestría. Está grueso. Marina, mira, de verdad es que tu historia, pues agradezco que hayas tenido la valentía de contarlo. No es valentía, es inconsciencia. No, porque tuviste la oportunidad de salirte y te saliste. Me quiero imaginar que no fue nada fácil. Y no nada más eso, tuviste en algún momento un punto de quiebre que tuviste la valentía de hablarlo y de querer ayudar a otras personas, y eso es súper valioso. Es que sobrevivir es... O sea, yo sobreviví al maltrato. Además, aquella noche, el 23 de septiembre, cuando mi familia me sacó, pero empecé a vivir muchos años después. O sea, yo tardé 5 años en decir la palabra maltrato en voz alta, pese a toda la violencia que sufrí. No le pude poner nombre. ¿Y tus papás sí sabían? Mis padres sabían lo que vieron. O sea, sabían que me había separado de todas mis amigas, sabía que sí que habían visto mucho, pero el desencadenante fue que yo desarrollé una bulimia. O sea, yo en los 2-3 primeros años de relación engordé 40 kilos. Y antes de los 18 había desarrollado una bulimia. Entonces, cuando yo empecé en psiquiatría, trabajando todo lo que es la bulimia, mi familia lo entendió. O sea, adolescente, has engordado mucho, pues sí. Este estereotipo también pesa. La bulimia y la anorexia claro. Es otro precio del machismo que pagamos sobre todo las mujeres. Y cuando llevaba varios meses en la psiquiatra, quiso hablar con mis padres y le dijo que yo no tenía bulimia. Yo tenía bulimia nerviosa. Que mi cerebro no era... Mi cerebro tenía problemas que no era capaz de identificar y lo que estaba haciendo era vomitar problemas. Yo, es cierto, jamás me provoqué ningún vómito. Yo lo vomitaba todo por puro nervio. Y entonces le dijo a mi familia que si ella tuviera que apostar, ahí me estaban maltratando. Claro, una cosa es que sepas que no es bueno para tu hija, que sepas que la ha aislado de su familia, que sepas... Pero de ahí a que venga una médica a decir están maltratando a tu hija, es verdad que ahí se acabaron las negociaciones. Ahí me quitaron el móvil, las llaves de la moto, me encerraron en casa y dijeron, mira, se acabó. Esto se rompe o por las buenas o por las malas. Cuando él no pudo contactar conmigo, llamó a primos, tíos, abuela de 84 años, diciendo que él se suicidaba ese día, pero ahí me mataba antes. Posiblemente eso sea lo más doloroso de todo, ¿no? Ver la mirada de mi abuela después de ese momento. ¿Sabes qué hice yo? Me escapé a hablar con él. Me escapé y quedé con él porque he intentado buscar humanidad dentro hasta el último momento y porque le quería explicar que por favor, mira, que ya está, que hay parejas que rompen todos los días y que no pasa nada y sobre todo que dejara de molestar a mi familia. O sea, duele mucho más lo que hacen a tu familia que incluso las peores de las palizas. Pero es lo que te iba a decir, fíjate qué grueso, porque como mujer, como dices tú, que nos enseñan a cuidar, lo que te terminó doliendo más fue lo que le hicieron a tu familia. Eso. Pero claro, yo volví a mi casa, yo soy de Elche, bueno, de Alicante, de una zona del levante de España, y yo cuando volví, soy de una zona rural, de campo, y yo cuando volvía a mi casa, después de 5 horas, después de que alguien hubiera llamado diciendo que me iban a matar, mi madre estaba fuera de casa, ni siquiera estaba dentro, y me miró y me dijo, no lo vas a dejar nunca, no puedo más. La misma madre que había perdonado que yo mintiera, me escapara, o sea, es que hice todo lo que no hay que hacer. Y me dijo, mira, tus hermanos te están buscando allá en descampados porque pensábamos que estabas muerta. Y llevo 30 años casada con tu padre y no le he visto llorar nunca. Tú sabrás lo que estás haciendo con tu vida y con la nuestra. Yo entré a la habitación de mi padre para decirle que ya había llegado. Yo nunca he visto a nadie llorar así hasta hoy. Mi padre solo me miró y me dijo, ¿no sabes lo duro que es saber que van a matar a tu hija y tú no puedes hacer nada? Y en ese momento hubo una venda que cayó. O sea, en ese momento vi a mi padre llorando ahí, mi madre fuera, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, había prometido en voz alta 1000 veces que lo dejaba. Yo creo que esa vez ni lo dije. Ese fue el último día. Luego pues, le siguieron meses de perseguirme, de amenazarme, de intentar matar. Pero ese fue cuando rompí, cuando sobreviví. Pero viví muchos años después. Viví cuando me di cuenta que el dolor dentro pudre. Viví cuando me di cuenta que seguía con el teatro, que las pesadillas seguían ahí, que el miedo seguía ahí, que, mira, hay amigos que a día de hoy siguen creyendo que yo no me puedo
tomar nada en un bar, consumir nada en un bar, en la barra, de pie, porque me sienta mal al estómago. Es que las barras siempre están de espaldas a la puerta. Y yo nunca me pude permitir estar de espaldas a una puerta. Así que siempre decía que me tenía que sentar para que me sentara mejor la comida y elegir la silla en la que pudiera vigilar quién entrara. O sea, me había acostumbrado a vivir con pesadillas, con miedo, con ansiedad, hipervigilancia, con todas estas secuelas que deja el estrés postraumático de haber vivido el maltrato. Y como tú dices, es cierto, la inmensa mayoría de mujeres quedan en esa etapa. Pero es que el maltratador ahí sigue ganando. Es que mientras tú solo tengas ganas de llorar y las rejas siguen ahí, aunque pongas una sonrisa y salgas a trabajar y recojas a tus hijos y seas... Yo volví a estudiar y volví a tener pareja y de puertas para afuera parecía que era feliz, pero estaba vacía, no podía sentir nada. Entonces, de repente, alzar la voz y contarlo, no creo que sea valentía. Es que yo un momento en el que dije... Mira, en las 3 últimas frases que me dijo fue: más tonta eres tú por haberte creído cada vez que he llorado, a ver así de gorda, ¿quién te quiere ahora? Y aunque sea lo último que haga en mi vida, te mato. Viví tantos años con esas frases grabadas, como que me va a matar en cada instante, y llegó un día en el que dije, bueno, sí, te va a matar, pero ¿y qué si ya vives como si estuvieras muerta? Y esa frase fue para mí decisiva, porque acepté que iba a matarme. Y me dio igual. Y dije, mira, si vas a matarme, por lo menos cada día voy a vivir como me dé la gana. Y voy a intentar ser feliz. Y voy a intentar... creo que la mejor venganza que se puede hacer un maltratador es volver a ser feliz. Porque mientras sigas destruida, él sabe que hizo un trabajo bien hecho. No hay nada que posiblemente le duela más que saber que ahora sonrío cada día. Y a partir de ahí empecé a construirlo. Y empecé a hacer estos talleres sin ninguna gran pretensión. Diseñé el taller que me hubiera encantado que me dieran un mes antes de conocer a mi maltratador. Que me hubieran contado sin ningún tipo de filtro lo que es y lo que pasa. Porque es muy difícil. Porque yo entiendo que la mayoría de mujeres guardamos silencio, porque yo lo guardé muchos años, porque nos jugamos la vida. Y nunca le pediré a una mujer que alce la voz si no hay un sistema que pueda protegerla para que el maltratador no la mate. Claro. Me parece de una crueldad absoluta. Pero yo personalmente tomé esa decisión y dije, me da igual que me mate hoy, mañana o dentro de 10 años, porque yo voy a alzar la voz por todas esas que no podemos. Y no creo que sea valentía, creo que llegó un punto casi de inconsciencia, de como me da igual que me mate, pues podía haber hecho descenso de barranco, tirarme en paracaídas, y decidí alzar la voz y contarlo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí tiene que haber algo de valentía. Pues la verdad es que para mí ha sido muy, lo tengo que decir, como muy duro creerme merecedora de estar aquí hoy contigo y de estar mañana en el Congreso. O sea, a nivel moral, ¿con qué cara vengo yo desde España a contarles a ustedes, las mujeres mexicanas, qué es los feminicidios o la violencia de género? O sea, para mí ha sido muy difícil de como de impostora, ¿no? Que vengo yo desde allí. Síndrome de impostor. Sí, que vengo yo desde allá a contarles a ustedes que están jugándose la vida. ¿Cuántas mujeres asesinan en este país por contar lo que yo he contado en este podcast? Claro. O sea, creo que es importante, pero bueno, también creo que en países donde la legislación, cuando estudiaba, hay muchas cifras de México y España que se parecen, muchas. O sea, por ejemplo, el nivel de silencio, más de un 84% de las mujeres guardan silencio. Pero hay una que cambia y creo que es importante, que es la impunidad. Cuando la ONU describió la violencia en México, describió que el 99% de los asesinos de mujeres dentro de la pareja tienen una impunidad. O sea, de asesinos. Claro, ¿qué pasa? Que las leyes, mira, a nivel cultural es muy parecido. A nivel de 1 de cada 3 mujeres en España también sufrimos esta violencia. Pero es verdad que hacer esa legislación que tiene mucha impunidad con la violencia psicológica, ¿eh? No te voy a decir que allí las mujeres es muy difícil demostrar que te están maltratando y tiene muchísimas absoluciones y sobreseimientos por no poder demostrar la violencia psicológica o la sexual. Pero los asesinos pasan muchísimo tiempo en la cárcel por asesinar a una mujer. En España. En España. Aquí no. En España. Y creo que eso es el principio y a partir de ahí podemos construir. O sea, yo sé que hay tantos países en el mundo en el que me matarían por hacer lo que hago que
para mí ha sido un honor poder estar aquí con vosotros y ha sido una de las ilusiones. Me habéis cumplido un sueño y lo tengo que decir, pero tuve esa pregunta. Pero después es cierto que dije, pero también tengo el privilegio de poder venir de un país que puedo hablarlo y contarlo. Y a lo mejor, pues esta historia se parece a muchas de las Y es que sabes que, Marina, no nada más es una voz hacia las víctimas, también es una voz hacia las personas que no lo acabamos de entender porque nunca nos ha pasado. Y es una manera de que todas las personas podamos quitarnos un poquito la venda de los ojos, no nada más a las que les ha pasado, sino a las que no damos chance a entender y a escuchar a las que sí. Y creo que eso tiene muchísimo valor en España, en México, en el país en el que estés. Y por eso estoy 100% y con todo mi corazón agradecida de que estés aquí. Muchas gracias. Creo que tienes todo el reconocimiento, toda la oportunidad, todo, como dijiste, el derecho de estar aquí, y creo que va a ser mucho bien tu plática. Bueno, sé que voy a aprender mucho más de lo que voy a dejar, pero muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y sobre todo mañana del Congreso, que estoy muy emocionada. Este podcast lo van a escuchar ya después, porque está en unas semanas, pero bueno, yo como quiera dejo tus redes sociales, hay muchas pláticas en YouTube donde tú pues platicas y das tus talleres, ¿no? Hay partes de tus talleres que creo que vale mucho la pena escucharlos. Y pues bueno, que compren tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Eso no es amor, 30 retos para trabajar la igualdad. Ok, pues ya lo quiero leer. Ya me lo vas a dejar. Lo tienes. Muchísimas gracias, Marina, de corazón. Gracias por este espacio, gracias por hablar, por compartir conmigo todos estos aprendizajes tuyos. Un abrazo y gracias por hacer esto, que a corazón abierto no habla tanta gente a corazón abierto. Así que muchísimas gracias y ha sido un regalo. Gracias, Marina. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.